Hola, soy la misionera Joana Lee y esta es nuestra primera conferencia de verano a través del internet. No estamos acostumbradas, pero estoy agradecida porque hemos escuchado las alabanzas de todos los santos alrededor del mundo y estamos agradecidos en medio de estos tiempos tan difíciles alrededor del mundo. Pudimos tener esta conferencia de verano para compartir la gracia de Dios y esto testifica de sus bendiciones, de su gracia para con nosotros. Hoy quiero compartir con ustedes las gracias a través de la administración redentora oculta en la unidad de medida del templo de Ezequiel. El propósito de esta lección ya lo vemos aquí en el título donde dice medida. Medida. Esta palabra medida es muy única y se utiliza en el libro de Ezequiel. También la unidad de medida, el codo largo o la vara, no se encuentra en ninguna otra parte sino en el templo de Ezequiel. Hoy quiero compartir la gracia de Dios con ustedes en las características de esta unidad de medida del templo de Ezequiel. En dos formas les voy a compartir. Veremos cuál es la administración de Dios en nuestra redención. Primero, miremos a las características del templo de Ezequiel. Como les dije anteriormente, la primera característica del templo de Ezequiel es medir. Todos los otros templos fuera del templo de Ezequiel, Dios nunca dijo que midieran, sino que siempre decía hagan, construyan, edifiquen. Solo para el templo de Ezequiel Dios utiliza la expresión medir. Como sabemos muy bien, el arca de Noé también fue un templo. En Génesis 6:14, Dios le dice, constrúyete un arca, constrúyete un arca. Para el tabernáculo de Moisés, en Éxodo 25 del 8 al 9, Dios dice que construyan un santuario para mí. También en Primera de Reyes 5:5 y Primera de Crónicas 28:10, a David, el padre de Salomón, Dios le dijo, tu hijo construirá un templo para mí, para mi nombre. Y también para el templo de Zorobabel en Esdras 1:2, es maravilloso que Dios le dice a un rey gentil que construyó el templo, al rey Cyrus de Persia. Entonces, la característica de todos los templos del Antiguo Testamento es que Dios le dijo a la gente que los construyera. Pero para el templo de Ezequiel no hay una expresión donde diga construye, sino que está la expresión medir, medir. Medir es cuando tomas una regla y mides algo, ¿verdad? ¿Por qué haría Dios esto? ¿Qué significa medir? Y segundo, lo que vamos a ver como característica del templo de Ezequiel es la unidad de medida, como vemos en el arca de Noé, en el tabernáculo de Moisés, en el templo de Salomón, de Zorobabel, todos fueron construidos con la medida de un codo, pero el templo de Ezequiel, solo el templo de Ezequiel utiliza el codo largo, codo largo. El codo largo tiene un ancho de mano extra, quiere decir que es más largo que un codo regular. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le diría a Ezequiel que ha cambiado la unidad de medida? Como todos sabemos, la unidad de medida tiene que ser estándar. Porque si usted cambia la medida, va a haber caos y confusión en la construcción. Sin embargo, Dios se asegura de que todos los otros templos fueran medidos en codo, pero solo el templo de Ezequiel, Dios dice que utilicen el codo largo. ¿Cuál es la razón? Primero examinemos qué significa medir el templo de Ezequiel. Podemos pensar en tres cosas. Primero, la medida fue hecha por un hombre cuya apariencia era apariencia de bronce. Y Dios se la mostró a Ezequiel, y Ezequiel tenía que mostrarle eso a la gente de Israel para que ellos pudieran medir.
Hay 3 pasos aquí. Primero, el hombre cuya apariencia era apariencia de bronce. Segundo, no se menciona que Ezequiel haya medido, pero ahora Ezequiel sabe que tiene que medir. El hombre cuya apariencia es apariencia de bronce no habla directamente a la gente de Israel, sino que lo hace a través de Ezequiel. Ezequiel tiene que mostrarle a la gente para que la gente mida. Entonces podemos ver, cuando Dios mostró las medidas a Ezequiel, Dios le mandó 4 cosas. Primero, Dios le dijo, mira con tus ojos, mira con tus ojos. Eso quiere decir que el templo ya había sido terminado, ya había sido construido. Entonces tenemos que ver, hoy somos bendecidos que podemos ver el templo de Ezequiel en tercera dimensión, ¿verdad? Eso significa que Dios nos está hablando a nosotros hoy también. Segundo, tenemos que escuchar con nuestros oídos. Ahora, cuando el hombre cuya apariencia tenía apariencia de bronce estaba hablando y explicando, nosotros tenemos que escuchar con nuestros oídos. Tercero, tenemos que prestar atención. Prestar atención, aquí esta es una palabra muy importante. Cuando dice prestar atención, la palabra hebrea que se utilizó aquí es la palabra sum en hebreo. Dice presta atención, es la palabra sum. Y lev, que significa corazón. La palabra sum quiere decir poner. También significa colocar o hacer. ¿Qué nos está enseñando esto? El significado en el texto original es: pon tu corazón en el templo de Ezequiel. Coloca tu corazón en el templo de Ezequiel. O también puede significar poner el templo de Ezequiel en nuestro corazón. No es solamente que tenemos que ver y escuchar de él, no, tenemos que colocarlo ¿dónde? En nuestro corazón. El doctor Constantin tradujo esta expresión de la siguiente manera: pon tu corazón en el templo de Ezequiel. Pon tu corazón o construye tu corazón en el templo de Ezequiel. Yo pienso que esto tiene el mismo significado, colocar el templo de Ezequiel en nuestro corazón o colocar nuestro corazón en el templo de Ezequiel. No paremos al mirar y al escuchar y al estudiar. No, vamos a verdaderamente construir este templo en nuestro corazón también. Y esto está en sintonía con la explicación del templo en el Nuevo Testamento. Primero, en Juan 2:21, Jesús dijo que él mismo era el templo. Entonces, este templo perfecto de Ezequiel simboliza a Jesucristo mismo. Y también en 1 Corintios 3 del 16 al 19, 3 del 16 al 17 y 6, 19, nos dice que no solamente Jesús es el templo, sino nosotros también somos el templo de Dios y templo del Espíritu Santo. Y eso también está en 2 Corintios 6, versículo 16. Es más, nosotros no solamente nos convertimos en el templo de Dios o la casa de Dios, pero si vemos en Efesios 2, del 20 al 22, nosotros tenemos que ser edificados en un edificio, encajándonos unos con los otros, y tenemos que crecer para ser un santo templo en el Señor, un templo santo en el Señor. También en el libro de Judas, capítulo 1, versículos del 20 al 21, el Señor nos manda que seamos edificados sobre nuestra santísima fe. Entonces entendemos que cuando vemos el templo de Ezequiel, tenemos que construir el templo en nuestro corazón. Y eso es lo que el hombre con la apariencia de bronce le está diciendo a Ezequiel. Pero aquí no para con Ezequiel. Ezequiel tiene que declararle esto a la casa de Israel. Cuando Dios le dice a Ezequiel que le declare esto a la casa de Israel,
quiere decir que el templo de Ezequiel tiene que darse a conocer a los santos de la generación de hoy. Si ustedes van a Ezequiel 43 del 10 al 11, vemos que Dios le da el mandato a Ezequiel, le da el mandato de entregarle a la gente de Dios, y primero le dice, Ezequiel tiene que describirle el templo a la casa de Israel. Hoy, ¿estamos viendo el templo de Ezequiel? Sí. Quiere decir que la palabra se está cumpliendo. Segundo, dice, para que ellos se avergüencen de sus iniquidades. Cuando nosotros vemos el templo de Ezequiel, nos acordamos de nuestros pecados y sentimos vergüenza de nuestras iniquidades. Al saber esto, sabemos que todavía no estamos en sintonía, sincronizados con el templo de Ezequiel. Entendemos esto, sentimos vergüenza por nosotros. Y cuando sentimos vergüenza, tercero, Dios dice, deja que ellos se midan, que ellos se midan. La medida del templo de Ezequiel no es un trabajo solo para Ezequiel o para el hombre cuya apariencia es de bronce. No, es un trabajo para todos nosotros también. Nosotros tenemos que medirnos también. Y luego Dios dice, hazles conocer los diseños de la casa, la estructura, la salida, las entradas, todos los diseños y los estatutos. Tenemos que conocer estos diseños y tenemos que conocer todos los diseños, estatutos y hacerlos. Y la quinta es la más importante, porque Ezequiel tenía que escribir todas estas cosas. Y la parte más importante es que las tenía que hacer. Y todo esto es parte de medir en el templo de Ezequiel. La razón por la cual estamos hablando de las medidas del templo de Ezequiel, qué tan largo, qué tan ancho, qué tan alto. Todo esto es necesario para que el templo de Ezequiel sea construido en nosotros. Pero sobre todo tenemos que hacer los estatutos y las leyes de Dios. Ese es el propósito máximo. Entonces vamos a ver el propósito de las medidas. Después de que Dios le da estos 5 mandatos a él, en Ezequiel 43:12 dice, esa es la ley de la casa sobre la cumbre del monte. El recinto entero, todo alrededor, será santísimo. Esto significa que el templo de Ezequiel, todo señala hacia nuestra santidad a través de las medidas. El propósito de las medidas es nuestra santidad. Primera de Corintios 3:17 dice, el templo de Dios es santo, entonces ustedes tienen que ser santos. Tenemos que ser santos como Dios. ¿Y cómo podemos hacer esto? A través de las medidas. A través de medidas alcanzamos la santidad. El propósito de las medidas es alcanzar la santidad. Cuarto, los santos del tiempo del fin tienen el trabajo de medirse. Eso es lo que Apocalipsis 11 del 1 al 2 nos dice. Porque el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis recibió el mandato de medir. Sí, nuestro propósito es entrar al templo de Ezequiel o entrar a la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Pero hay algo que tenemos que hacer antes y ese es medirnos. Esto no es un trabajo solamente para alguien en específico, no, eso es un trabajo dado a todos los que anhelan entrar en la Nueva Jerusalén, todos los que quieren llegar al reino de los cielos, tenemos que medirnos. Por eso es que Dios da una vara de medir como un bastón al apóstol Juan y le dice, mide primero el templo de Dios, luego le dice, mide el altar, lo mismo que en el libro de Ezequiel, ¿verdad? Pero hay una tercera parte. Mide a los que están adorando. Mide a los que están adorando. Dios le dice, mide a los que están adorando en el templo. Podemos ver que esta medida se trata de medir personas. Y solo cuando usted y yo somos medidos, vamos a poder saber qué nos falta, cuáles son nuestras deficiencias, cuánto nos falta para entrar al templo de Ezequiel. Por lo tanto, las medidas son una bendición. Por ejemplo, nos estamos midiendo el peso
en un tiempo que en este momento todos estamos aumentando peso porque no podemos salir, estamos encerrados en nuestras casas, no nos queremos medir el peso, pero al medirnos el peso, eso es una bendición las medidas. Una vez somos medidos, quiere decir que estamos bajo la protección de Dios, porque Dios dijo, deja afuera del templo, déjalos aparte los que están afuera, no miden los que están fuera del templo, porque han sido dados a los gentiles para que lo oyen por 42 semanas. Si no somos medidos, quiere decir que somos desechados por Dios. Si somos medidos por Dios, eso es una bendición grandiosa, tenemos que saber esto. Vamos al gran punto número 2. Para poder medir, necesitamos conocer las medidas de la unidad de medida. ¿Y cuál es la unidad de medida que se utiliza? La unidad de medida que se utiliza es el codo. Como les dije anteriormente, un codo y un codo largo son diferentes. Solo cuando nosotros conocemos el codo podemos conocer el codo largo. Entonces, primero, codo. El codo es en latín. La Vulgata es la versión en latín del Antiguo Testamento. Y la palabra cubitum significa antebrazo. Y de cubitum tenemos la palabra codo. Y la Biblia en inglés y la Biblia en coreano utiliza esta palabra codo. Pero la palabra en hebreo es diferente, es ama. Es ama, que también significa antebrazo. Antebrazo. Un codo va desde la punta del codo hasta la punta del dedo medio. Podemos ver aquí desde el codo hasta la punta del dedo medio. Esto es un codo. Este es un codo. Tradicionalmente es 45.6 centímetros. Es 7.6 centímetros por 6. Y 7.6 centímetros es un ancho de mano. Estos son 6 anchos de mano. Aquí vemos el ancho de mano. Este es el ancho de mano, es el ancho de la mano. Usualmente el ancho de mano de un hombre, usualmente es 7.6 centímetros. Es 7.6 centímetros. Y el codo tiene 6 anchos de mano. 6 anchos de mano. Entonces un codo es 6 anchos de mano. Tenemos que recordar esta parte. Porque como les expliqué acerca de la unidad de medida, les voy a utilizar esto como nuestra unidad de medida estándar para todas las medidas del Arca de Noé, Moisés, el templo de Zorobabel, de Salomón. Todos estos templos construidos en la tierra utilizan los 6 anchos de mano, que es un codo, para medir. Esa es la medida estándar de ellos para construir esos templos. Pero vamos al codo largo. El codo regular es el codo regular más un ancho de mano. No son 6 anchos de mano, sino 7 anchos de mano. Eso es un codo largo. Pero aquí tenemos que notar lo siguiente. En la Biblia coreana, utiliza una palabra diferente para el codo largo. Pero la Biblia en hebreo o la en inglés o la mayoría de las Biblias no hacen diferencia entre el codo largo o el codo regular. Todos utilizan la palabra hebrea emma, que es antebrazo. Pero es un antebrazo más un ancho de mano. No es una mano humana, ¿verdad? Porque la mano de un hombre regular son 6 anchos de brazo. Pero aquí hay como una trampa, ¿verdad? Dice un codo, pero puede ser un codo de 6 anchos de mano o puede ser un codo de 7 anchos de mano, ¿verdad? Entonces es un codo largo. El libro de Ezequiel lo explica que es un codo largo. Eso es como una trampa por la siguiente razón.
Porque en 2 lugares en el libro de Ezequiel describe que el codo es un codo largo. ¿Por qué? Porque incluye un ancho de mano. Y si no sabemos la diferencia entre el codo regular y el codo largo, y vamos y construimos el templo, va a haber una catástrofe. En vez de utilizar 7 anchos de mano, vamos a utilizar solo 6 anchos de mano. Quiere decir que vamos a terminar con solamente un templo, una versión minimizada del templo de Ezequiel. Pero ¿quién va a entrar en ese templo? Dios tiene que entrar en ese templo. Por eso Él da dimensiones exactas que Él quiere, pero si no conocemos su unidad de medida, vamos a construirlo y va a quedar 82% más pequeño que de lo que debe de ser, ¿verdad? Si no entendemos esta unidad de medida, vamos a terminar con una consecuencia completamente diferente y a lo mejor vamos a tener la tragedia de que no vamos a poder entrar al templo de Ezequiel en el tiempo del fin. Entonces, antes de comenzar a medir el templo de Ezequiel, tenemos que asegurarnos a conocer la unidad de medida. Vamos, una vez más. Un codo son 6 anchos de mano, ¿verdad? Sin embargo, el codo largo tiene un ancho de mano extra. Entonces, ¿cuántos anchos de mano tiene? Un total de 7 anchos de mano. Hay un significado muy profundo detrás de todo esto. Y vamos a examinar esto cuando hablemos de la administración redentora. Tercero es la vara. Es una herramienta visible para medir y es una vara. Y el hombre que tenía apariencia de bronce tiene una vara. Y Ezequiel 45 dice que es una vara que mide 6 codos largos. Es una vara. Y vara en hebreo es cané. Cané significa caña. Cané significa caña. Tenemos que saber esto porque la vara de medir en el libro de Apocalipsis es la misma caña que se utiliza en el libro de Ezequiel. Entonces, una vara es 6 codos largos. Un codo largo son 7 anchos de mano. Quiere decir que una vara mide 42 anchos de mano. Entonces, esta vara de medir dada al apóstol Pablo como un bastón también le fue dada, es también de una vara, y la vara para medir a Jerusalén también es una vara. Entonces, esa vara de medir es la misma para la Nueva Jerusalén y para el templo de Ezequiel, de acuerdo al texto original en la Biblia. Entonces, es 6 codos largos, y 6 codos largos es 53.2 centímetros. O sea que es doble de la altura de una persona normal. Es el doble de altura de una persona normal. Es 6 codos largos. Sí, un codo largo se utiliza para medir, y también la vara también se utiliza para medir el templo de Ezequiel. Estas 2 unidades se usan para medir. Ahora, ¿cuál es la administración redentora detrás de todo esto? Primero, vamos a ver la administración redentora de 6 anchos de mano. Todos los templos utilizados sobre esta tierra, en Hebreos 8:5 dice, los templos construidos en esta tierra son una copia y sombra de las cosas celestiales. Son copia y sombra de las cosas celestiales. La sustancia está en el cielo, pero todo en esta tierra es solo una copia y una sombra. Entonces estos templos consisten de múltiplos de 6. Fueron medidos en múltiplos de 6, y 6 es el número imperfecto, porque están medidos con un codo, y un codo son 6 anchos de mano, y el 6 es el número imperfecto. Entonces, cuando miramos al significado del número 6, podemos entender esto más a fondo. El número 6 es el número del hombre, porque el hombre fue hecho en el 6º día.
Génesis 1:26 al 27 nos dice que Adán fue hecho en el sexto día. Entonces el número 6 representa el número del hombre, pero como el hombre cayó, no pudo entrar en ese descanso perfecto por la caída. Este se convierte en el número de la caída y el nombre del ídolo que el hombre construyó, el hombre en la ausencia de Dios. Daniel 3:1 nos dice que la estatua de oro que Nabucodonosor construyó, su estatura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. No está hablando de las dimensiones de la imagen de oro, sino del poder que tenía Nabucodonosor. Y no era un poder que venía de él, era un poder que Dios le había dado. Y el propósito era para que Nabucodonosor cogiera a la gente de Israel, la llevara a Babilonia para cumplir la administración redentora de Dios. Sin embargo, Nabucodonosor no entendió que el poder venía de Dios, sino que construyó un ídolo de 60 codos y de 6 codos. También el número 6 es el número imperfecto. Primera de Reyes 10:14, Segunda de Crónicas 9:13 dice que la gloria del rey Salomón se expresa a través de los talentos de oro que había adquirido de los impuestos del pueblo. Dice, el peso de oro que venía a Salomón cada año era de 666 talentos de oro. Sin embargo, en Mateo 6:29, Jesús dice que Salomón, aun en toda su gloria, no se compara con los lirios del campo. Entonces, el número 6 es el número de la tierra, es el número imperfecto. Cuarto, Apocalipsis 13:18 dice que es el número de la bestia. Es el 666. Lo maravilloso es que no solamente es el número de la bestia, sino que la Biblia dice que es el número del hombre. Cualquiera que se incline a la bestia para recibir la marca de la bestia, en Apocalipsis 13:8 nos dice que aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado, adorarán la bestia. Si ustedes no conocen el número 7, van a conocer solamente el número 6, pero aquellos que miran hacia el número 7 y saben que nos falta para llegar al número 7, sabemos que solamente el número 6, sabemos que estamos deficientes en un número para poder llegar al 7. Esta es una advertencia de que no nos podemos quedar en el número 6, tenemos que movernos al número 7. Segundo, lo maravilloso es que el templo de Ezequiel habla del número 7. El templo de Ezequiel está medido con el múltiplo de 7. Nos dice que todo el templo de Ezequiel está cubierto con el número 7. Todo el número 7, 7, 7, 7. Porque todo está medido en el múltiplo de 7, múltiplos de 7. Quiere decir que el número 7 del templo de Ezequiel representa el número perfecto. El número del cielo y de la tierra, que es el número 3, que es el del cielo, el número cardinal, que es el de la tierra, que es el 4. 3 más 4 es 7. También el número 7 es el número del descanso. Génesis 2, del 2 al 3. Después de que él terminó, en el séptimo día, Dios terminó su trabajo y él descansó en el séptimo día. Ese es el número del descanso perfecto. Sin embargo, el hombre caído perdió ese descanso. Perdió ese número 7. Pero Hebreos 7:9 nos dice que queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Aunque estamos viviendo en esta tierra donde el número 6 gobierna, estamos mirando hacia el 7 donde está el número 7. Pero aquí está la parte más importante. El número 7 no solamente se cumple en el cielo, porque está Jesús. Jesús perfeccionó el número 7 aquí en la tierra. Solamente Jesús cumplió el número 7 aquí en la tierra. ¿Cómo lo hizo? Él quedó colgado en la cruz por 6 horas por la redención de la humanidad. Y esto está en Marcos 15, 25 y 33. Desde las 9 hasta las 3 de la tarde. Él sufrió en la cruz por todos los pecados de la humanidad
El número 6, Él lo cumplió el número 6, el número que significa el pecado de toda la humanidad. Él sufrió en la cruz por 7 horas para hacer esto, pero no solamente sufrió por los pecados de la humanidad por 6 horas, Él habló 7 palabras, Lucas 23:34, 43 paraíso, Juan 19:26, por la mujer, la madre, Mateo 27:46, Marcos 26:44, Elí, Elí, lama sabactaní, Juan 19:28, tengo sed y toda la maldición del hombre, Jesús la puso sobre él, y viene el versículo 30 donde dice consumado es. Eso se refiere a la perfección, el cumplimiento de la redención, y esta es la séptima palabra fue en Lucas 23:46, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este número 7, estas 7 palabras en la cruz han restaurado el número 6, el número de la caída, y le ha dado una redención perfecta. Por eso nosotros hemos sido redimidos al creer en la cruz de Jesucristo. Y por favor sepan que ustedes han recibido el regalo del número 7 ya, el regalo del número 7. Vamos a ver a la administración redentora de una vara. Una vara consiste de 42 anchos de mano. Y la Biblia nos dice que las murallas del templo de Ezequiel son de una vara de ancho. Quiere decir que tienen 42 anchos de mano. Quiere decir que la parte de adentro del templo está apartada de la parte de afuera. Está separada por el número 42, y el número 42 es lo que separa la parte de adentro y la parte de afuera. El número 42 es muy familiar para nosotros en la historia redentora. Recuerde las 42 paradas en el desierto, números 33 del 5 al 38 y Josué 4:19. La genealogía de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 1 tiene 42 generaciones, 14 por 14 por 14. Eso significa que cuando nosotros entramos a la genealogía de Jesucristo, ahí está el cumplimiento del 42. Solo cuando cumplimos esas 42 paradas en el desierto podemos entrar a la tierra de Canaán, así como Josué y Caleb cumplieron el número 42. El número 42 es el número del cumplimiento que tenemos que tener para entrar a la tierra de Canaán. Pero recordemos Apocalipsis 11:42. Dice: la parte de afuera del templo será dada a los gentiles, y ellos hallarán la ciudad santa por 42 meses. Es una advertencia para nosotros. Y hay 42 meses. Vamos a la conclusión. La primera conclusión es que los santos ya han recibido el regalo del número 7. Pero sabemos que no podemos decir que ya hemos perfeccionado el número 7 en nuestra vida. Sí, hemos sido redimidos por la preciosa sangre de Jesucristo en la cruz, pero como hemos recibido la redención, tenemos que vivir para cumplir el número 7 en nuestras vidas. Como Dios le dijo a Ezequiel que lo hiciera, dile a los israelitas que hagan mi palabra, cumplan las leyes. ¿Qué quiere decir hacer? ¿Qué quiere decir llevar el número 7? Jesús dijo en Mateo 18, 21 al 22, no perdonamos solo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Así como Jesús perdonó nuestros pecados, nosotros tenemos que perdonar al que peca contra nosotros con todo nuestro corazón, porque hemos recibido el perdón, nosotros hemos recibido el número 7. Cumplimos el número 7 en nuestras vidas al perdonar a otras personas. Y un ejemplo, un modelo de ejemplo es el diácono Esteban. Él murió como un mártir. Y en ese momento él habló la primera palabra de la cruz y la sexta palabra de la cruz. Si ustedes ven en Hechos 7, 10, 60, Esteban dice: Señor, no tengas en cuenta su pecado, no tomes en cuenta su pecado. Y en el versículo 59, Esteban dice: Señor, recibe mi espíritu. Y en el verso 60, el verso 60, él dice: no le tomes en cuenta su pecado, que es una palabra que Jesús habló en la cruz. Entonces Esteban murió y él confesó la primera y la séptima palabra que Jesús habló en la cruz. ¿Cómo él pudo haber dicho eso si él no era Jesucristo? Pero en el rostro de la muerte,
Esteban pudo decir esto porque la Biblia dice que él estaba lleno del Espíritu Santo. Segundo, porque los cielos se abrieron y él vio el Hijo de Dios, Jesucristo, parado a la diestra del trono de Dios. Y él sabía que Jesucristo estaba allí para recibir su Espíritu en el momento que muriera. Por eso Esteban pudo cumplir el número 7 en el momento de ser un mártir. Y yo oro que nosotros también busquemos este número 7 en nuestro caminar de fe. Buscar el número 7, ser los que miden. ¿Qué tenemos que hacer para hacer esto? Tenemos que recibir la vara de medir. Dios le dio una vara de medir al apóstol Juan. Y eso está en Apocalipsis 11:1. Dios le dio al apóstol Juan la vara de medir como una caña. Y eso está conectado a Apocalipsis 10:10. Porque el apóstol Juan se comió el librito que se abrió, él se lo comió, y cuando él se lo comió era dulce a su boca, pero en el estómago era amargo, fue amargo su estómago. Quiere decir que el apóstol Pablo entendió la palabra del librito, pero no solamente eso, él vivió esas palabras, y ahí es donde viene la amargura. Y después de esto, en Apocalipsis 11, Dios le da la vara de medir para poder medir el templo, medir el altar y aquellos que adoraban en él. Esto aplica a nosotros también en el tiempo del fin. Cuando nos comemos el Antiguo y el Nuevo Testamento en la Biblia, ¿qué hacemos? Nos comemos la palabra y luego hacemos el amor, llevamos el amor y el perdón de la cruz, y ahí es donde cumplimos el número 7. Cumplimos el número 7. Recibimos esa vara de medir que fue utilizada en el templo de Ezequiel, y venimos a ser aquellos que podemos medirnos. Creo que Dios nos ha dado esta preciosa vara de medir. Si miramos Apocalipsis 21:7, el que mide la Nueva Jerusalén no es el apóstol Juan. Recuerde, el apóstol Juan midió el templo, pero uno de los 7 ángeles que recibieron la copa de la ira, él tomará la vara de oro y medirá la Nueva Jerusalén. Pero si ustedes ven en Apocalipsis 21:17, dicen que las medidas humanas, que también son medidas angelicales. ¿Qué quiere decir esto? Podemos entender esto del libro de Ezequiel. Recuerden, había una vara que se le fue dada al hombre cuya apariencia era apariencia de bronce, ¿verdad? Su vara y nuestra vara tienen que ser iguales. Cuando nuestra vara de medida es la misma que la de él, entonces la palabra que dice que la medida humana también es medida angelical se va a cumplir. Se cumple cuando eso sucede. La Nueva Jerusalén se abrirá y entraremos. Y cuando eso suceda, en Apocalipsis 21:24, dice que las naciones y los reinos de la tierra traerán su gloria a la Nueva Jerusalén. Y la gente también traerán la gloria y la honra de todas las naciones. Y basados en esta palabra, al estudiar los planos de la Nueva Jerusalén, el templo de Ezequiel, entendemos que nosotros somos los que tenemos que medirnos, y las medidas tienen que ser las mismas medidas angelicales. Y cuando estamos en coordinación con esas medidas angelicales, podemos entrar al templo de Ezequiel, y la razón por la cual esto está escrito en la Biblia nos dice, es porque Dios ha visto que va a haber alguien que va a cumplir esta palabra. Y oro que todos los que estudian esta palabra, sean todos los santos alrededor del mundo, todos seamos
los que estudian el templo de Ezequiel reciban esa vara de medir y seamos aquellos que se miden y seamos los que califiquen para entrar al templo de Ezequiel, en templo del fin, en victoria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu gracia. ¿Quiénes somos nosotros que en medio de esta pandemia tú nos has permitido escuchar esta preciosa palabra de la historia de la redención aquí en el internet? Padre, te damos gracias. Por favor, guíanos continuamente para que podamos siempre escuchar tu palabra y que no solamente paremos al escuchar, sino que abra nuestros ojos espirituales para ver y ver el templo de Ezequiel, para que podamos construirlo en nuestro corazón hasta el día que entremos a tu reino, para que el templo que tú diseñaste sea construido a través de nuestras vidas hoy. Padre, que todas las iglesias alrededor del mundo sean construidas en tu templo de Ezequiel, en la misma forma, el mismo diseño que tú deseas, para que podamos ser los que cumplen tu maravilloso trabajo redentor y participan de esta maravillosa gloria, Padre, en el fin. Creemos que tú llevarás a cabo todo esto y te damos gracias y levantamos tu nombre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con acción de gracias. Amén. Muchas gracias.